Bendición a los hermanos que me están escuchando, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a comenzar con la lección del día de hoy, el anticristo, el falso profeta y la marca de la bestia. La base se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 1 al 18. Quiero comenzar con el versículo para meditar, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice de la siguiente manera. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. La afirmación fundamental dice de la siguiente manera. Dice, aunque el espíritu del anticristo ya está en funciones sobre el mundo, habrá de aparecer un anticristo real que gobernará la tierra en la gran tribulación. Y esto es algo que vamos a entrar en detalle durante la lección. Entramos en detalle en la lección. Y es algo que tenemos primeramente que hacer una pequeña pausa. Y es entender que el libro de Apocalipsis se estudia de una forma escatológica. Y cuando hablamos de escatología, el fin de los tiempos, ¿verdad? Está sujeto a interpretaciones. Y cuando digo que está sujeto a interpretaciones, vamos a ver que hay diferentes escuelas de pensamiento, hay diferentes escuelas que entienden de una manera peculiar o de una manera diferente a la forma que otras personas piensan. Hay personas que piensan que tal descripción se refiere a una cosa, que tal copa o trompeta se refiere a esta cosa, y por eso que hay que tomar cada una de estas interpretaciones con sumo cuidado. No pretendemos tener y entender todo lo relacionado a estas profecías. Sí, lo que tenemos que entender es que buscamos el discernimiento del Espíritu Santo cada vez que nos sometemos a buscar y entender la palabra del Señor. E intentamos al mismo tiempo no irnos a los extremos como hace mucha gente, ¿no? Que tienen una forma de pensar y no se quieren, no hay quien los haga caer fuera de esa forma de pensar. Tenemos que entender que dentro de nuestra cultura pentecostal hay muchas formas que ven esto. Inclusive voy más allá, dentro del protestantismo hay diferentes formas de pensar. Están los premilenaristas, los milenaristas, o sea, y son muchas palabras que muchas veces se nos hacen hasta difícil pronunciar. Realmente tenemos que entender una cosa, y es que no quisiéramos participar de las cosas que suceden en el Apocalipsis. Solamente queremos participar de una de ellas, y es ser partícipes del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Con este paréntesis que quiero hacer, o que acabo de hacer, vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Y yo sé que en la porción bíblica que tenemos en el expositor, es bien, lo hace de una forma resumida, pero yo quiero que vayamos directamente para leer el capítulo entero. Yo voy a hacer de una forma rápida, y es el Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Y yo sé que ya los hermanos, ¿verdad? Se han leído, espero que se hayan leído el libro completo del Apocalipsis, porque realmente es bien interesante. Y tenemos que entender que hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que tenemos que mirar paralelamente, o sea, al mismo tiempo que compararlo con Daniel, el libro de Daniel, inclusive hasta ciertas porciones con Ezequiel, porque hay unos paralelismos de unas visiones que tenemos que hacerlas para poder entender ciertas cosas que se hablan en ambos libros. Y vamos directamente entonces a leer el capítulo 13 de Apocalipsis. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos y semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, vamos a empezar, y yo quisiera hacer esto lo más posible, a que se haga versículo por versículo, porque creo que es muy importante que vayamos estudiando poco a poco este capítulo 13, porque algunas veces se ha convertido en algo un poco controversial, ¿verdad? Porque tenemos que entender básicamente de lo que Juan está hablando aquí. Vamos a comenzar como comienza Juan, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y fíjense que Juan dice que me paré sobre la arena del mar. Y en esto quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque en ciertos escritos antiguos, en los escritos más antiguos, esta parte de me paré sobre la arena del mar, y me parece curioso, ¿verdad?, que se asocia con el capítulo 12. O sea que esta parte de la arena del mar se está asociando, que me paré sobre la arena del mar, se asocia con el capítulo 12. O sea que no lo incluyen como parte del capítulo 13. Vamos a empezar por ahí. Pero ya que hice esa salvedad, vamos a continuar ahora. Y los estudiosos de Apocalipsis 13 dicen lo siguiente. Dicen que el mar tiene una representación. Y
dice que como principalmente se nos dice que el mar representa, es una representación de un panorama eh, en la tierra. Acuérdense que los primeros juicios que se están dando son cosas que suceden desde los cielos, o sea, que están sucediendo en los cielos, caen estrellas, o sea, son cosas que realmente están sucediendo desde los cielos. Aquí ya vemos entonces cosas que están sucediendo ya en la dimensión o en el ámbito terrenal. En los tiempos actuales, a muchas personas nos gusta el mar. ¿A quién no le gusta el mar? Inclusive hay dichos que dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Mas, sin embargo, tenemos que entender una cosa. El pueblo judío en los tiempos bíblicos tenían el mar como algo salvaje, tenían el mar como algo peligroso, como algo indomable, como algo que realmente era un incógnito para ellos. O sea, para ellos el mar era algo que no podían entender. Es así y que lo podemos ver que ellos le tenían miedo. Y hay varias citas bíblicas que podemos ver eso. Lo vemos en los Salmos 74, versos 2 y 13, donde dice: el que obra salvación en medio de la tierra, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. O sea, ellos veían el mar como si tuviese monstruos marinos y cosas así. Dice que inclusive, y no fue que le tenían miedo aterrador, porque inclusive vemos que Salomón intentó hacer una marina cuando hizo pacto con Hiram, el rey de Tiro. Pero más sin embargo vemos que quien navegaba eran los siervos de Hiram, eran los que guiaban barcos. Salomón lo único que hacía era que tenía los siervos, ¿verdad?, que descargaban de los barcos, pero no era que se tiraban, no era que eran navegantes, porque realmente le tenían miedo. En el Salmo 88, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera, dice: oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. O sea, vemos cómo ellos ven el mar como algo con una fortaleza que no se puede dominar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. O sea, solamente Dios tenía y podía tener esa habilidad de controlar el mar. En Isaías 57, versículo 20, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Fíjense cómo entonces se compara a los impíos como el mar, que son tempestuosos, que son recios, o sea, y que despachan o arrojan cieno y lodo, o sea, algo que son impurezas. O sea, vemos que en la antigüedad, durante el tiempo de la antigüedad, el pueblo judío veía el mar como algo que era incontrolable. Y Juan, en su visión, ve a esta bestia saliendo del mar. O sea, hay otros estudiosos que ven el mar en representación de que esta bestia está saliendo o sale del pueblo gentil. Porque es un sitio de donde los judíos prácticamente no querían saber del mar. Le tenían, inclusive el pueblo judío vivía tierra adentro. O sea, no era un pueblo costero, era un pueblo que vivía tierra adentro. O sea que es algo que tenemos que tomar en consideración. O sea, fíjense, por eso yo quiero hablarle de las diferentes teorías, de las diferentes explicaciones, de las diferentes escuelas que hay. Porque está en nosotros volver a las Escrituras y entonces pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría para que podamos entender realmente lo que Él quiere que nosotros entendamos. Basándonos en eso, el lugar donde sale la bestia es un lugar identificado con maldad, es el caos, es la resistencia hacia Dios. O sea, salió una bestia, no salió otra cosa, fue una bestia. La antigua palabra griega para identificar la bestia tiene la idea de un animal salvaje,
tiene una idea de un animal peligroso, tiene una idea de un animal que es indomable. Como Juan llama esto la bestia y no lo llama como dragón, no podemos igualar a la bestia con el dragón. O sea que no estamos hablando del diablo, ¿ok? No estamos hablando del diablo. Esta criatura representa a alguien distinto de Satanás, quien es representado por un dragón. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, 9, y en Apocalipsis 12, 3. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos y leemos el Apocalipsis, porque tenemos que saber identificar quién representa a quién. La bestia no es Satanás. No está representando a Satanás. El dragón sí. El dragón representa a Satanás. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aunque esta bestia es distinta al dragón de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 12 está identificada de una manera cercana a él. O sea, es algo que se parece mucho al mismo diablo. Mas, sin embargo, debido a que el dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. O sea, vemos que hay unas similitudes, pero no exactas. O sea, se parece, pero no es. Cualquier criatura, y tenemos que ver una cosa, esta bestia que está descrita en Apocalipsis 12 está identificada de una manera que se parece mucho perdón, el dragón que se describe en Apocalipsis 12 se parece mucho a esta bestia, pero hay que entender que son personajes totalmente diferentes. Y tenemos que ver que cualquier criatura que tiene 7 cabezas va a ser difícil de matar. Yo no sé usted, pero yo veo un animal grande, veo un toro. Yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado a un toro, pero un toro bravo con una sola cabeza y 2 cuernos, hay que tenerle miedo, ¿no yo? Mas sin embargo, esta bestia que se presenta va a ser sumamente difícil de matar y lo vamos a ver en la escritura, ¿verdad? Es una bestia sumamente poderosa, es una criatura poderosa. Y hay que entender lo que esto significa en el plan de Satanás. Y por eso es que la Biblia nos es explícita. Por eso es que hay que entender que tanto el Apocalipsis como Daniel se nos está dando un cuadro completo de las cosas que van a suceder, para que nosotros podamos entender y podernos ponernos a tenor con los tiempos. Porque si no, nosotros no vamos a poder identificar, y cuando digo identificar es por lo menos a ver de cerca, como se llama comúnmente, ¿verdad? Esos dolores de parto, esos dolores de los cuales, donde está sucediendo algo que podemos percibir cuán cercano está la venida de Cristo. La semejanza con Satanás es justamente una de las cosas que identifica a la bestia con aquel personaje popular conocido como el anticristo. Y si se fija, el anticristo no está, no se ve esa palabra anticristo en Apocalipsis. Esa es una palabra en las cartas juaninas, o sea, en las cartas de Juan, que es donde el único que menciona al anticristo es Juan como tal. Y realmente la palabra anticristo, si no me equivoco, aparece como unas 4 o 5 veces. Y todas están, otra vez si no me equivoco, en las epístolas paulinas, las epístolas de Juan. Y es y si no me equivoco, y voy a buscar aquí rápidamente, primero de Juan 2:18, dice, aquí dice, si lo tengo aquí, dice, es un buen, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y con esto Juan se refiere a un individuo que ha capturado la imaginación de muchas personas. Algunos que ni siquiera conocen la Biblia, todo el mundo conoce quién es el anticristo. Si Juan menciona el anticristo, y sabemos, mire, hay inclusive hasta películas que hablan del anticristo.
y no son cristianas. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la película aquella de Omen. Eh, eh, Habla del anticristo. Y no son películas cristianas que realmente nosotros podemos decir, mira, están hablando del anticristo para advertir a la gente. No, eran películas de terror, eran películas que infundían miedo, que hablan de lo sobrenatural. Y muchas veces lo que yo entiendo para mí, y esta es mi forma de pensar, que lo que hacen es simplemente como acondicionando a la gente para que esas cosas se vean y como que le perdamos el miedo. Eh, una de las cosas que tenemos que entender, eh, tenemos que comenzar a entender que lo que significa realmente el anticristo. Porque hay personas que muchas veces están confundidas con el anticristo. Piensan que el anticristo es alguien que, que va a ser todo contrario a Cristo, a Jesús, porque pero va a ser demasiado obvio. Si fuera así, iba a ser demasiado obvio. Y el prefijo anti puede significar lo opuesto de o en lugar de. O sea, el anticristo es lo opuesto a Jesús o en lugar de Jesús. Muchas personas se han enfocado en esa idea del opuesto a Jesús. Esto les ha hecho pensar que el anticristo aparecerá como una persona de maldad suprema, que así como Jesús anduvo haciendo el bien, él irá haciendo lo malo. Como el carácter y la personalidad de Jesús era atractiva, el carácter y la personalidad del anticristo será fea y repulsiva. Pero cuán lejos de la verdad podemos estar nosotros, porque mire, muchas veces pensamos que Satanás tiene rabo y cuerno. Pero la misma palabra dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de engañar. Es la mejor manera de poder desviar a aquellos que están para ser engañados. O sea, y se nos olvida que, porque aquella persona, aunque no sea converso, ¿verdad? Aunque sea inconverso, se ve a un ser diabólico, feo, con cuernos, con rabo, irreconocible, como una bestia, ¿se va a acercar a ese ser? Claro que no, porque por naturaleza también nos da miedo. Se va a acercar a alguien buen parecido, un ángel de luz, pues claro, y por eso es que cae en el engaño, porque lo atrae. Y es una cosa que realmente tenemos que deberíamos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no me gusta que tenemos, ¿verdad? Deberíamos entender que esas cosas nos deben brindar más luz de cómo realmente las fuerzas del mal se muestran en la vida. Ahora, el anticristo hablará mentira. Esto enfatiza mucho la idea de que lo opuesto a Jesús, pero la idea más acertada es más bien en lugar de Jesús. En vez de ser anti-Jesús, es en lugar de Jesús. El anticristo se verá maravilloso, encantador y exitoso. Él será el máximo ganador y aparecerá como ángel de luz. En ese sentido, el anticristo será el Mesías satánico, en lugar del verdadero Mesías, Jesucristo. Y ahorita voy a abundar un poco más de esto. ¿Por qué? Porque mire, es que realmente hace sentido. ¿Cuántas veces nosotros, cuando digo nosotros me refiero al ser humano, van en pos de aquellas personas que son exitosas, que son bien parecidas, mire, pasa, por decirlo así, ¿cuántas personas no pagan dinero para ver a Oprah Winfrey? O sea, son personas que realmente, personas que pagan dinero por ver a otras personas que sean exitosas, que supuestamente le van a dar éxito. Lo estamos viviendo. Si una persona se ve que está haciendo algo de maldad, no vamos a pagar para ir a escuchar su maldad. Aunque hay unos ¿verdad? que lo pueden hacer. Pero está sucediendo. En 1 de Juan capítulo 2:18 dice Juan también habla del anticristo y muchos anticristos. Hay un espíritu del anticristo, y ese espíritu del anticristo es con el anticristo con la pequeña a, no con la a mayúscula. Y este espíritu del anticristo un día encontrará su máximo crecimiento cuando realmente venga el anticristo con mayúscula.
quien dirigirá la humanidad al fin de los tiempos en rebelión contra Dios. Y yo quería llevarlos, hermanos, a un comentario que no pude hacer, bueno, que lo hice la semana pasada, pero no lo pude hacer porque el video no me salió. Pero sí, me parecía muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, no, mentira, me estoy mintiendo. Fue este mensaje que dice lo siguiente. Y fue un hombre de negocios, que fue presidente, o sea, fue mensajero o embajador de la NATO, uno de los de los fundadores de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y su nombre era Paul Henry Spaak. Dice, uno de los fundadores del Mercado Común Europeo y exsecretario general de la OTAN. Y dice lo siguiente, y hace más de 40 años que dijo esto, y dice, nosotros no queremos ya más comités, tenemos ya demasiados comités. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para coligar a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis en la que estamos a punto de hundirnos. Mándanos a ese hombre. Lo vamos a recibir lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. Fíjense si el mundo no está siendo preparado para recibir a un líder mundial para que dirija a países, organizaciones de una forma y se está condicionando a líderes para que así los reciban. Y fíjense lo interesante que dice, así venga de Dios o venga del diablo. Después que resuelva los problemas, después que una a las naciones, mire, venga de quien venga. Fíjense cómo ese pensamiento, y a nosotros a través de lo que conocemos de Cristo, nos asombra. Pero personas sumamente educadas, personas sumamente que uno diría, pero ¿en qué cabeza cabe decir esas cosas? Pero no, hermanos, así lo dicen. Y son cosas que muchas veces nosotros deberíamos analizar con mucha conciencia y vernos en esa situación que realmente es impactante. En otras palabras, que aunque el mundo aún espera ver la revelación final del anticristo, hay pequeños avances de este hombre y de su misión por venir. Estos son los anticristos con A minúscula. Y miren, le voy a dar algunos ejemplos de cómo se le ha llamado al anticristo de otras maneras. Dice, aunque comúnmente llamamos a este líder mundial que está por venir el anticristo, la Biblia le da muchos nombres o títulos. Él es conocido como el cuerno pequeño, en Daniel 7:8. El rey altivo de rostro, en Daniel 8:23. Por eso dije que tenemos que hacer una correlación entre Apocalipsis y Daniel. Un príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. El rey voluntarioso, en Daniel 11:36 al 45. Aquel que viene en su propio nombre, en Juan 5:43. El cual Israel recibirá como el Mesías. El hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone y se levanta, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el 13. Y en sus cuernos, tenía 10 diademas. Esto es algo diferente sobre la bestia, porque comparada con el dragón de Apocalipsis 12:3, quien tenía 7 diademas en la cabeza, las siete diademas del dragón expresaban su fuerza y poder, porque el 7 es un número asociado con la fuerza y la plenitud. Sin embargo, las 10 diademas de la bestia expresan su gobierno sobre un grupo de 10 naciones. La mayoría de los comentaristas piensan que los 10 cuernos están distribuidos entre las 7 cabezas, pero David Hawking, que es un escatólogo, dice que los 10 cuernos van sobre las 7 cabezas, y la figura de los 10 cuernos también se asocia con esta bestia y se asocia con la bestia de Daniel. Y es algo que realmente es interesante, pero quiero abreviar la teoría de este David Hawking, porque realmente es un poquito, no es que es inverosímil,
porque él sí tiene unas bases para pensar que son sistemas de gobierno. Mas, sin embargo, hay muchos otros que sí se asocian que son personas, o sea, que pueden ser personas por la forma en que se dice. Y sobre sus cabezas hay un nombre blasfemo, o sea, las 7 cabezas de la bestia, cada una anuncia una blasfemia contra Dios. Esto habla de más de un mensaje de la bestia, habla de su carácter. Es un blasfemo quien habla en contra de Dios. Y así también lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 25. La descripción de la bestia, de nuevo, es conectada con las imágenes de Daniel 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y ahí empezamos entonces a ver cómo Juan describe a cada uno de las cosas que él ve. Y tenemos que entender que es una comparación. Cada vez que dice como o semejante a, es porque Juan no tiene el vocabulario un vocabulario preciso para describir. Y él tiene que utilizar cosas que él conoce para poder describir. ¿Ok? Semejante a un leopardo, como de oso, de león. Esta visión, Dios utiliza imágenes de la visión de Daniel 7 para comunicarle la identidad y la naturaleza de la bestia a Juan. El Daniel de la visión de Daniel 7 para comunicarle la identidad y la naturaleza de esta bestia a Juan. Utiliza 4 imágenes o 4 animales, bestias, para describir el curso del gobierno humano desde los tiempos de Daniel hasta el reinado final de Jesús en la tierra. Los primeros 3 animales son león, que es la imagen del imperio de Babilonia, un oso, una imagen del imperio de Medo-Persa, un leopardo, una imagen del imperio griego, y el cuarto animal es una bestia terrible, indescriptible, la cual compartía las características más terribles de las bestias anteriores, que representan el último imperio mundial bajo el liderazgo del dictador satánico. Eso lo vemos en un resumen más o menos en Daniel capítulo 7, versículos del 7 al 8. Juan presenta a esta bestia como una extensión de la cuarta bestia de Daniel 7, conectando su imperio con las características de los grandes imperios del pasado. Este último imperio mundial tendrá la vigilancia felina de un leopardo, el lento y aplastante poder de un oso y la autoridad y ferocidad de un león. Y es interesante porque realmente es algo que si lo vemos en estos días y vemos lo que está pasando en estos días, hay países que se ajustan a esta realidad. Y hay líderes dentro de estos países que se ajustan a esta realidad. Qué pena que no podemos hacer, tampoco me quiero extender mucho, pero cuando hacemos un estudio más profundo sobre las situaciones políticas en Europa, inclusive hasta en las Américas, vamos a ver que hay muchas formas de ver cómo esto que se habla en Apocalipsis se está relacionando inclusive dentro de las relaciones internacionales de estos países europeos y asiáticos. Ahora, todas las indicaciones de Apocalipsis 13 nos indican que la bestia es un hombre o un individuo, ¿verdad? Que está cercanamente identificado con el dominio de un gobierno mundial. Porque es que se nos identifica como un hombre, es un personaje que va a estar a cargo, ya sea con una conglomeración de gobiernos, ya sea con una alianza de gobiernos, ya sea una dictadura mundial. La cosa es que va a ser una persona, va a ser un ser, no voy a decir que es un ser humano, ¿verdad? Va a ser un ser ya sea poseído por Satanás, no es Satanás, pero poseído va a ser porque es alguien que sale del abismo, ¿ok? Y entonces va a ser alguien que realmente va a ejercer control, un control tal que va a ser algo increíblemente devastador. Va a ser algo que ninguno de nosotros queremos estar allí. Una de las cosas que vamos a ver es que durante los años se ha querido ¿verdad? Presentar
muchas cosas y a muchos personajes, ¿verdad? Se ha dicho que Hitler, que Benito Mussolini, se han dicho tantas cosas, ¿verdad? Pero realmente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de asignar. Se ha intentado buscar tantas cosas para asociar, nombres para asociar. Pero mire, hermano, lo que tenemos que estar es pendiente de la palabra del Señor. Estar estudiando la palabra del Señor y ver cómo se desarrolla la palabra de Dios en el día de hoy. Dice, todas las indicaciones es que, como le dije, es que la bestia es un hombre. Dice, la bestia es adorada como Dios y las personas jamás adoran a un imperio. Por eso es que pensamos que es un hombre. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto la adoración de un imperio. Siempre se adoran a personas y eso lo vemos a través de muchos ejemplos, ¿verdad? Vamos a continuar. El anticristo también es llamado el hijo de perdición, como lo fue Judas. Y eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 12. Judas era un hombre, no un sistema o un gobierno. Por consiguiente, el anticristo también será un hombre, no un sistema de gobierno. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este líder mundial en realidad recibe el poder de parte de Satanás y es apoyado por él. Por medio de este hombre, Satanás expresará su propio deseo y autoridad. Con esto, la bestia toma la oferta que Jesús rechazó. O sea, en Mateo 4, 8 y 10. De todos los reinos del mundo, si él adoraba a Satanás. Mas, sin embargo, la bestia toma el poder y los reinos del mundo. La bestia no es un hombre ordinario. Es llamada la bestia que asciende del pozo del abismo. Apocalipsis 11, 7 y 17, 8. Y los hombres ordinarios no vienen de allí. Aquel que clama de aquel lugar debe ser un hombre muerto, el cual fue revivido, o algún espíritu maligno que toma posesión de un hombre que vive. En cualquier caso, la bestia como persona es un ser extraordinario y sobrenatural. Y esto lo dice un teólogo, Dr. Seuss, que esta persona que sea el anticristo o la bestia debe de ser alguien sobrenatural, porque todas estas virtudes que está desarrollando, que está mostrando, son demasiado para que sea una persona regular o que está posesionada. Puede ser que Satanás mismo tome posesión de este hombre y esto es lo que lo hace excepcional. Este fue el caso con Judas, quien fue poseído por Satanás. Vemos un caso en la Biblia y esto lo vemos en Juan capítulo 13, 27. Y si una de las cosas vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas como herida de muerte. Esta es una herida en la cabeza, una herida mortal, no es una herida superficial. Quizás es una expresión del juicio de Dios en contra de la bestia. Pero esta misma herida fue sanada. O sea, la misma palabra nos lo dice. Y dice, la recuperación de la bestia incrementa su fama y autoridad. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dos veces después se hace énfasis en la sanidad que tiene la bestia. Y eso lo vemos en el dragón. La bestia. En Apocalipsis 13, 12 y 13, 14. Esta recuperación es mencionada en conexión con la adoración y la devoción que se tiene, que tiene la tierra, que tiene la humanidad hacia la bestia. Algunos ven a la bestia, ¿verdad? Como algo, y lo van a ver así, como algo que tienen, y es por obligación, que adorar, pero también es porque están maravillados por lo que ha sucedido con ella. Recuerden que era una herida mortal y ahora esa herida mortal ha sido sanada. ¿Ok? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mientras las personas adoran a esta bestia y se postran ante su gobierno, es posible que no sepan que están inclinándose ante el mismo Satanás. Pero es que lo están haciendo, y estas mismas personas claramente están adorando a ambos. Están adorando a la bestia y al dragón.
¿Quién es el dragón? Satanás. La bestia, el anticristo. ¿Ok? La bestia es el que ordena a que se le adore al dragón y también va a ordenar a que se haga una imagen para que se le rinda adoración. Y tal vez la gente no se dé cuenta, tal vez sí, tal vez no se dé cuenta que están en esa adoración a esa imagen, que están adorando al propio Satanás. Y esto sin nosotros perder perspectiva que la adoración a Satanás es más popular cada año en nuestros días. O sea, vemos de cultos satanistas, vemos de cosas, adoración a Satanás. Esto lo vemos, mayormente se ve mucho, ¿verdad? Como decimos, el 31 de octubre, pero mire, eso pasa durante todo el año también. Son cosas que las personas adoran a Satanás públicamente, aunque eso todavía es aún de forma reducida. Pero va a llegar un momento en que va a ser de forma abierta. Pero aquí en esta parte que se nos habla de Apocalipsis nos dice, pero que el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz, que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a las obras de Satanás. Y una referencia a esto lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 11, versículos de 14 al 15. Pues hermanos, que la Biblia toda habla y se refuerza ella misma. Dice, la Biblia interpreta la propia Biblia. Muchas veces queremos buscar interpretación en otros sitios, pero no, cuando leemos y cuando estudiamos la Biblia, cuando nos damos a la tarea de buscar y realmente entrar a la Biblia, a estudiarla, vamos a ver que la Biblia misma, ella misma va acomodando todas las piezas, ¿verdad? Y las acomoda de tal forma que realmente podemos entenderla. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El mundo estará asombrado por el poder de la bestia y creerán que es tan poderosa que no puede ser conquistada. Por un tiempo la bestia se verá como ganadora cuando blasfeme contra Jesús y persiga al pueblo de Dios. Ellos se verán como completos perdedores, pero será por un corto tiempo. Ellos adorarán a la bestia y el dragón detrás de la bestia, simplemente por el poder de la bestia. La adoración al diablo y a la gente del diablo es justificada solamente en el fundamento de la fuerza bruta. O sea que todo esto va a suceder, pero es porque, como decimos por acá en Puerto Rico, a la cañona. O sea, ellos van a ver la gente, es como, ¿qué sucede en estos días? La gente por cuestión de fama, por cuestión de seguir al más popular, siguen las cosas, ¿no? Pues eso va a suceder en esos tiempos. O sea, la gente ve el supuesto poder, ¿verdad? Los supuestos milagros de la bestia, los supuestos milagros que hace el dragón, ¿verdad? Y el poder que el dragón, Satanás, le da a la bestia, al anticristo, ¿verdad? Que inclusive llega un momento, dice que cuando ora hace caer fuego del cielo, ¿ve? De la misma forma que Isaías logró hacerlo. O sea, está imita a los profetas de Dios, imita a los poderes de Dios. Mire, y es interesante porque en el libro de Deuteronomio se hace una referencia tan interesante que a mí me tomó, ¿verdad? Y está en Deuteronomio capítulo 13. Porque mire, es que cuando la Biblia dice que muchos harán en mi nombre, ¿verdad? Echarán fuera de demonios y me dirán Señor, Señor en tu nombre, ¿verdad? Y va a decir, mira, alejaos de mí, ¿verdad? Porque son hacedores de maldad. Mire, es que porque haya milagros, porque haya supuestamente mucho movimiento de aquí y de allá, y pues, mire, eso no garantiza nada. Y especialmente en estos días donde muchas veces queremos dejarnos llevar por nuestras emociones. Pero mire, no es el emocionalismo, no es nada de eso. Muchas veces dice, porque es que obras y milagros y cosas así. Mire lo que dice Deuteronomio 13. Dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumplieren, porque no dice que no se cumplan, y si se cumplieren, la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle,
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, no es que no haya milagros y prodigios con esa gente, y no es que no pasen. Es que nosotros tenemos que saber cuándo realmente tenemos que seguir y bajo qué circunstancias tenemos que seguir. Al único que nosotros tenemos que seguir es suceda o no suceda nada. Suceda o sucedan milagros. Tenemos que seguir solamente a uno. Es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. La misma palabra del Señor nos los pide. O sea, y vamos a continuar porque no quiero salirme del tema y ya me estoy extendiendo mucho. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, mire, todo lo que hace la bestia, el anticristo, o sea, mire, está bajo sujeción de Dios. Acuérdense que leímos la clase anterior, aquellas langostas podían estar más que 5 meses. 5 meses. Dañando al hombre. Aquí, 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio. ¿Ve? Y se abrió su boca en blasfemias contra Dios. Perdón, los últimos 3 años y medio. Blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemador podrá ser un título más aceptado que de anticristo. Para esos tiempos finales del dictador, más que todo, esta bestia es un hombre que habla en contra de Dios y de todo lo que Dios representa, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Hay muchos ejemplos de emperadores romanos que blasfemaban contra Dios de esta manera. Pero no se puede decir que cumplieron esta profecía aun cuando prefiguraban su cumplimiento. Porque había muchos emperadores romanos y sabios griegos, mire, que se declaraban rey y señor. Rey y señor. O rey y Dios. O señor y Dios. Pero esto no los hacía, ¿verdad? Ni el dragón ni la bestia. Pero sí eran precursores de lo que va a suceder. Por eso yo digo que, hermano, tenemos que estar bien pendientes. ¿Ve? Hay otras creencias, otras religiones que dicen que, estaba leyendo yo el conflicto de las naciones de Elena de White, que son del grupo de los adventistas, te dice que nosotros ahora mismo estamos en el periodo de uno de los sellos. Ok, eso es tela eso es tela otro costal. Pero sigamos. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. La bestia continúa sin ser restringida por Dios durante un periodo de 42 meses. 3 años y medio que ya conocemos. La duración de este periodo muestra que la bestia tiene un dominio total de la primera mitad de los 7 años finales. Y que durante todo el tiempo aún está bajo la autoridad de Dios. La bestia va a hacer guerra contra los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que este capítulo 12 describe el fenómeno amplio de la persecución satánica durante el periodo de la tribulación. Aquí el instrumento principal de esa persecución es revelada. El gobierno de la bestia perseguirá y matará a todos aquellos que no se postren en adoración a la bestia. Vencerlo no significa que la bestia puede vencer la fe de los santos, sino que puede destruir sus vidas. Y eso hay que entenderlo. No es que va a quitarle su fe no, es que podrá destruir su vida física, pero no le va a quitar su fe. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son? ¿De qué santo estamos hablando? Y esa es la otra pregunta, ¿verdad? Dice, los diferentes puntos de vista, porque como dije al principio, ¿verdad? En esto de escatología va a haber muchos puntos de vista. Es que existen acerca del tiempo del rato, determinarán quiénes son estos, ¿verdad?
Para aquellos que creen en un rapto antes de la tribulación, estos santos son el pueblo de Dios que llega al conocimiento de Cristo después de que la iglesia ha sido raptada. O sea, estos son personas que después que la iglesia se va, se han quedado, y entonces durante la predicación, ¿verdad?, de los 144,000 o durante la predicación de los dos profetas, de los dos testigos, se convierten o que durante en algún momento, durante ese proceso de la gran tribulación, han aceptado y se han realizado. Dice, tengo que arreglar mi vida con el Señor. O mira, son personas que eran cristianas y se quedaron porque no tenían su vida bien con el Señor y se realizaron, caramba, sí, era verdad. y ahora buscan al Señor, pero dice que sí, que va a haber personas salvas durante ese tiempo. Eso no podemos negarlo, ¿verdad? Porque lo dice justamente la palabra. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. O sea, que hay nombres que están escritos en el libro de la vida en ese tiempo. O sea, que eso se hace por inferencia. Si hay unos que no estaban, pues ahora hay otros que están. Dice, para los que creen que el rapto es después de la tribulación, porque hay unos que creen que el rapto es después de la tribulación, estos santos son el pueblo de Dios, incluyendo los que concebimos hoy como la iglesia, que están en la tierra antes del rapto final. O sea que eso somos, según ellos, nosotros. Yo soy de los que pienso que la iglesia se va, y los que habla ahí son los que se quedaron, pero que han reconocido que Dios es su Salvador en ese momento dado. Jesús le dijo a la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y eso me hace a mí pensar que realmente va a haber una iglesia que se va a ir. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. ¿Ok? Y en este grupo de santos, un término que no se aplica exclusivamente a la iglesia del Nuevo Testamento, es vencido por Satanás. Quizás no son la misma iglesia del Nuevo Testamento de la cual Jesús habló. O sea, si esta iglesia que no va a prevalecer, digo que esta iglesia que el Satanás no va a prevalecer contra ella, pues entonces ¿de quién Jesús estaba hablando? ¿Verdad? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Este último dictador mundial demandará y recibirá adoración de toda la tierra, pero aquellos que lo adoraron pagan el precio. Son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. La adoración será quizás a través del medio de patrón de adoración demandado por los emperadores romanos en los días de la iglesia primitiva. O sea que le hacían que le rindieran culto, pleitesía, adoración, que le prendieran pedacitos de unas velitas que venían que eran de canela, y así era que se hacía. O sea, prendían incienso delante de una estatua del César y decir, César es Señor. Los cristianos se rehusaban a hacer esto y eran perseguidos a causa de ello. Los romanos lo miraban como un acto de alianza política, pero los cristianos correctamente lo miraban como un acto de adoración religiosa. Después de los grandes y terribles gobernantes totalitarios del siglo XX, Lenin, Stalin, Hitler y Mao, inclusive hoy en día lo vemos con el líder de Corea del Norte. ¿Ok? No es difícil imaginar un mundo dominado por un líder que demande tal declaración de alianza equivalente a la adoración. Bueno, inclusive el líder de Corea del Norte tiene grupos militares de mujeres que lo que hacen es llorar cuando él habla y pegársele del cuello para darle besos. Créalo o no, sí existe. El libro de la vida contiene los nombres de todos los redimidos de Dios. La idea es que adorar a la bestia y tener tu nombre en el libro de la vida son dos cosas que se excluyen mutuamente. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este título profundamente significativo para Jesús nos recuerda el plan de redención de Dios, el cual tuvo lugar antes de que Él creara a los seres que serían redimidos. Dios no estaba sorprendido por la caída de Adán, ni por cualquier otra evidencia de la naturaleza caída del hombre. Dios no va inventando mientras se desarrolla lo que está pasando. Por el contrario, todo se va desarrollando de acuerdo a su plan. Y eso lo vemos, hay referencias de eso en Juan capítulo 17, 24, primera de Pedro 1, 20,
Efesios 4:1, Apocalipsis 17:8, Mateo 25:34. En los versículos 9 y 10 vemos que hay una advertencia para todo. Dice, si tú alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la fe, la paciencia y la fe de los santos. Mire, como decían antes, el que hierro mata, a hierro muere. O sea, los santos van a ser vengados. Los santos van a ser vengados. Y esa es la advertencia que hace. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La descripción de la segunda bestia dice que es una presenta que esa criatura representa a alguien como la bestia que subía del mar, porque la misma palabra bestia es utilizada para describirlas a ambas al mismo tiempo. Esta bestia es diferente, son diferentes en origen porque una sube del mar y la otra sube de la tierra. Hay muchas vertientes de este lado, inclusive como una sube del mar que yo les dije que podía ser del pueblo gentil y esta de la tierra. Hay personas que dicen que puede ser un judío de la tribu perdida de Dan. Eso es una vertiente. ¿Ve? Hay otros que piensan que puede ser otro ser de la comunidad europea, y por ahí hay muchas vertientes. Ahora eso sí, son diferentes en rango porque la segunda está subordinada a la primera. Hace que la tierra adore a la primera bestia. Son diferentes en apariencia porque la segunda tiene una apariencia apacible semejante a un cordero. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los dos cuernos pueden expresarte que esta bestia tiene autoridad en dos esferas, en la autoridad política y en la religiosa. Ahora, se parecía a un cordero, pero hablaba como dragón. A pesar de su apariencia de cordero, el mensaje de la segunda bestia es el mismo mensaje de la primera. La segunda bestia es llamada el falso profeta, como alguien distinto de la primera bestia, el anticristo y del ladrón Satanás. Con el dragón, la bestia sube del mar, y la bestia que sale de la tierra, tenemos una trinidad impía. El dragón es el antipadre, la bestia que sale del mar es el anticristo, y la bestia que sale de la tierra es el antiespíritu santo. Ahí tenemos la trinidad satánica. Y es por eso que tenemos que empezar a comprender cómo que funciona todo esto de las diferentes bestias, las dos bestias que salen y el dragón. Y dice que y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo, y perdón porque le hice esa referencia a la primera bestia y es la segunda. Me confundí porque, hermano, es que esto es un poquito, cuando uno lo mezcla todo, y eso que tengo apuntes, y engaña a los moradores con señales que se les ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Si se fijan, la primera bestia le da autoridad a la segunda bestia, y parece fantasioso, pero le va a llevar al mundo, va a hacer que el mundo llegue a adorar al diablo. Y tenemos que entender que por naturaleza el ser humano tiene un impulso religioso, que eso es innegable. Eso es algo que, mire, el ser humano desde los comienzos, mire, ¿qué sucede con la Torre de Babel? Querían llegar a Dios. Querían llegar, y son cosas que lo vemos a través de las diferentes culturas. Cada cultura quería rendir pleitesía a un Dios, quería hacer, porque el ser humano tiene ese impulso de buscar un ser supremo. Y también tiene una rebelión innegable contra Dios. Lo más que quiere el hombre no es la eliminación de la religión, sino es que tener su propia religión. Yo no sé cuántos se habrán dado cuenta, pero eso sucede. No es el problema, no es con la religión, es que dentro de la religión esté Dios. Mientras Dios esté fuera de la religión, todo está bien. Hacen su propia religión. Ellos dicen que quieren el reino, pero no quieren a Dios dentro del reino. Ahí estamos. Y también hacía grandes señales. Y eso lo vemos ¿por qué? Porque tiene que entender que va a engañar
va a engañar. Y mire, y volvemos a los milagros. Mire, y esto lo vemos, sucedió en la Biblia. La Biblia, como yo lo he dicho muchas veces, nos da ejemplo de todo. Cuando Aarón fue delante de Faraón, por cada milagro que hacía Aarón, los hechiceros, los magos del Faraón tenían un milagro para hacer también. O sea, y tenemos que entender, inclusive vemos que Jesús mismo en Mateo 27, 22 y 23 dijo que muchos, que algunos que obraban haciendo milagros, aún su nombre eran falsos seguidores y perecerían en el infierno. O sea, y en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, Pablo dijo que el anticristo vendría con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En 2 Tesalonicenses. Sabiendo todo esto ya, ¿verdad? Cuando el énfasis de los cristianos está en las señales y maravillas, es para asustarse. Algunos cristianos dicen o piensan, en realidad puedes saber dónde está Dios y dónde está su poder por medio de las señales y las maravillas. Porque yo he escuchado eso, hermano. A muchas personas que dicen, Dios está donde hay señales, milagros y prodigios. ¿Ok? Pensar de esta forma es estar abierto ampliamente al engaño. Hace algunos años hubo una conferencia conformada por personas de muchas denominaciones que piensan así. Y su eslogan es un gran estandarte sobre la plataforma de la conferencia. Decía, unidad bajo señales y maravillas. Esa es una unidad a la que Satanás, el anticristo y el falso profeta se podrían unir. Las señales y maravillas están presentes entre los cristianos, pero las verdaderas marcas de la obra de Dios son el amor y la verdad. Fíjense en qué cosa tan interesante. No es que no creamos y no es que no patrocinemos que esas cosas sucedan. Lo que no podemos es tal vez ir en pos de ellas. Podemos orar y hacer que sucedan, pero ir en pos de ellas es lo que nos puede conducir a un engaño. Y quiero tocar así brevemente lo de la marca del hombre. Así que vamos a tocarlo brevemente. Continuamos, como decía, la estrategia económica de la primera bestia y la segunda bestia se va a desarrollar de la siguiente manera. Decía, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Bajo el gobierno de la bestia tenemos que ver, y su asociado, ¿verdad? Todo se le pondrá una marca. Sin la marca nadie va a ser capaz de participar de la economía, porque ninguno va a poder comprar ni vender sin que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Ya en la antigua palabra griega traducida como marca, que es el charagma, no es realmente aplicada a personas, porque eso se le hacía a los animales. Y algunos han tomado esto como una marca simbólica, pero realmente tenemos que ver que esto sí va a ser una marca para las personas. Y cuando decimos marca, bueno, ahí en lo de la marca sí puede haber varias diferentes definiciones de lo que podría ser la marca. Hay personas que piensan que va a ser una marca como tal, o sea, una marca como decir un tatuaje, ¿ok? Y entonces, y también hay otras personas que pueden pensar que va a ser el uso de la tecnología. Y eso también es posible. ¿Por qué? Porque uno sería demasiado obvio. La marca como tatuaje sería demasiado obvio. No quiere decir que no sea así. Vuelvo otra vez y repito. O sea, esto es simplemente dado a la interpretación. Y queremos ver mejor dicho, queremos proponer las diferentes vertientes que hay sobre esto. Como dije, está los que piensan que la marca se trata sobre un tatuaje, y hay otras personas que piensan que la marca puede estar basada en la tecnología. Ahora, quiero sí hacer una salvedad aquí. Mira, hermano, la marca de la que está hablando el Apocalipsis, si nosotros pensamos como creyentes, como cristianos, que esto que está sucediendo es
y la iglesia va a haber sido raptada, va a ser sido arrebatada. Y esto que sucede sobre la marca va a ser durante la gran tribulación. Pues yo no entiendo cómo algunas personas piensan que la vacuna va a ser la marca de la bestia. Lo dejo ahí para que piensen. O piensan que, como muchas personas dijeron en años anteriores, que era la tarjeta de crédito, que son los chips de los celulares, que son, miren, tantas cosas que ponen. Porque entonces, si es así, pues entonces toda esta esa fe que nosotros tenemos de que vamos a ser arrebatados. Bueno, ya dejándolo ahí, vamos a ir ahora con lo de la tecnología, que es lo que yo realmente pienso que puede ser una de las formas. La tecnología, para darles a las personas la marca que les permite comprar y vender en la economía electrónica, está ahora mismo disponible. Existen diferentes maneras en que se le puede suceder, tanto como programas son propuestos y aprobados constantemente. Una posibilidad interesante es una compañía, y este artículo yo lo conseguí mientras buscaba, decía, esta compañía es llamada Soluciones Digitales Aplicadas, o sea, Applied Digital Solutions, la cual está desarrollando un producto llamado Ángel Digital, o sea, Digital Angel, que es un microchip implantado en el cuerpo y recibe la energía de la propia electricidad biomecánica del cuerpo. O sea, que no tiene que tener baterías ni nada. Es que el propio cuerpo recibe, genera energía. Y entonces, pues, esa energía que el cuerpo genera, el microchip la va a capturar y por eso es que va a poder funcionar sin batería. Y es capaz de comunicarse con satélites. Esta es una compañía legítima y real, cuyo capital se cotiza en las mayores bolsas del mundo, o sea, en Wall Street, en Tokio, en Alemania, o sea, en el Canadá, o sea, en la bolsa en Centro y Suramérica. O sea, la compañía planificó una prueba significativa de su tecnología en el octubre del año 2000, o sea, que estamos hablando de 20 y pico de años atrás. Imagínense cómo está esa tecnología ahora. En una conferencia de prensa, el doctor Peter Zhu de Digital Angel comentó: estoy particularmente emocionado por la habilidad de Digital Angel para salvar vidas al monitorear a distancia las condiciones médicas de pacientes en riesgo y proveerlos a rescates de emergencia con la posición exacta de la persona. También veo gran potencial para Digital Angel en el área de la ubicación consciente del comercio electrónico. O sea, saber dónde la persona está ubicada precisamente, con precisión, para que cuando se inicie una compra, se sepa realmente dónde está la persona comprando, de dónde es, para que el comercio tenga seguridad que la persona que dice ser, sea. Fíjense cómo se está vendiendo esta tecnología para salvar vidas, y para la compra y venta. Esta es una nueva frontera inalámbrica y habilidad de la web en la cual la posición actual del comprador se integra para lograr una venta exitosa o para proveer un valioso servicio de localización. Es difícil ver cómo ese tipo de marca se puede convertir en algo común, simplemente como un paso lógico en el curso de la economía electrónica. El eslogan de Digital Angel también es interesante. Digital Angel, la tecnología que cuida. Satanás para nada es un ser creativo. Todo lo que hace o todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará, pues imita la marca de Dios puesta sobre su pueblo. Y esto lo vemos en el capítulo 7, versículos 3 y 4, donde dice que los santos de Dios, cuando aquellas langostas van, aquella plaga de langostas, ¿verdad?, que habla en el capítulo 7, no podrán tocar a los hombres y mujeres que son sellados de parte de Dios, que van a tener un sello sobre la frente. Y Satanás simplemente lo que hace es copiar lo que hace Dios. Es un impostor. Este es un concepto común, el número de su nombre es un concepto común en el mundo antiguo. Las letras griegas, así como las hebreas, tenían asignado un valor numérico.
por ejemplo, la A podía ser 1 y la B un 2, y así sucesivamente. Y eso lo vemos en lo que se conoce como la criptología. Esto es como el sistema militar, el sistema de espionaje, los sistemas de sistema secreto intenta codificar sus mensajes a través de números complejos y le asigna números y símbolos a las letras. Esto es algo que se hacía desde la antigüedad. Y un ejemplo de esto lo vemos en Pompeya, que se encontró un mensaje donde decía: la amo a ella, cuyo número es el 545. O sea, ese número se refería a unas letras de la persona que el que escribió eso decía que la amaba, pero para mantener su nombre tal vez secreto en ese momento, pues le puso números 545, lo que esas letras, o lo que él pensó que esas letras iban a esconder. Aquí hay, en el número de la bestia dice que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto nos dice quién es la bestia al describir el valor de un nombre y ver si suma 666. Utilizando este método, muchos candidatos para ser el anticristo han sido sugeridos a través de los siglos, tales como el Papa o el Papado, John Knox, Martín Lutero, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin, y así sucesivamente. Mire, esto ha sido una conspiración increíble, porque mire que le han asignado el 666 hasta Gorbachev. Se decía que él tenía el número 666 puesto en el lunar que tenía en la frente. Mire, hermano, esto es cuestión de... Hay que ser sabio, hay que ser prudente. Pero los sistemas para descifrar el número de la bestia son tanto confusos como interminables. O sea, mire, esto es una cosa increíble. Es como así que dicen que el 12 es la raíz cuadrada del 144, que es el número de Dios. El 25 es la raíz cuadrada del número del anticristo, que es el 6666. Y por esta expresión enigmática se nos enseña que el anticristo debería tener un cuerpo político tan influido por el número 25 como Dios parece hacer que su iglesia sea afectada por el número 12. Pues por los profetas. Por los apóstoles. El año de la ruina de Roma es tenido por algunos como el año 1666. Es sencillo, dijo alguien. Satanás será atado por 1000 años. 666 es el número de la bestia. El anticristo debería reinar por ese tiempo. Estos dos juntos hacen que el número exacto. Y mire, por ahí se han tirado 1001. Esos son dos ejemplos de las cosas. Ahora, una opinión persistente, que sí persiste, especialmente durante la iglesia primitiva, era que ese número identificaba al anticristo como César Nerón. Pero para hacer que el nombre de César Nerón se acomodara a ese número, uno tenía que hacer un deletreo bien variado del nombre de Nerón. O sea que desde que está la iglesia primitiva se ha intentado descifrar lo que significa el 666. Mire, en términos a eso, yo creo que debería la iglesia como tal, y volvemos otra vez, no es que estudiemos escatológicamente el libro de Apocalipsis, pero hay cosas también más interesantes y más importantes para el hombre dedicar su tiempo, y es en acercarnos más a Dios, en buscar la llenura del Espíritu Santo. Y llegará un momento en que o las vamos a entender las cosas, pero también tenemos que entender que la Biblia también dice que Dios tiene sus secretos. Y a quien los quiere, Él se los revela. Y si Dios nos ha revelado esos secretos, y es interesante porque estaba leyendo también que llegó un momento donde Juan vio algo y el mismo Espíritu le dijo: no escribas lo que ves. No lo escribas. No escribas lo que ves. O sea que Dios tiene unos secretos que todavía no quiso que se revelaran. Hay algo que es interesante porque sí lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Es que el 666 lo que significa que es una trinidad imperfecta, porque el número perfecto de Dios es el 7. 7 Padre, 7 Hijo y 7 Espíritu Santo. El número perfecto de la Trinidad. Y el 6666 puede representar también el número imperfecto de la Trinidad diabólica, o sea, esa Trinidad satánica.
esa Trinidad que representa el mal. Y también hay una base bíblica para el 666 porque era lo que cobraba Salomón, ¿verdad? Era el impuesto a los salarios de Salomón. Y eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 10-14. Dice que Salomón recibe al año 666 talentos de oro. Quizá esto sugiere que el anticristo, como Salomón, es un hombre que se corrompe. Y como vemos, para todos los que quieren sustentar sus opiniones, muchas veces se utilizan textos tal vez fuera de contexto para sugerir o cimentar las teorías que quieren tener. Interpretaciones modernas de la idea del anticristo la asocian con algún tipo de hijo demoníaco marcado con una maldad obvia desde su nacimiento. Pero el anticristo puede ser alguien cuya maldad es vista únicamente después de su ascenso al poder. Los cristianos no deben tener el número 666 como una manera, en una manera supersticiosa. Pero es interesante ver la manera en que el mundo tiene un apego por este número. Un ejemplo es que el 666 es la marca de un jarabe para la tos. Hay un lugar donde un jarabe para la tos le pusieron el 666. Y hay gente que no quiere saber de una tablilla de carro que tenga el 666, o si le toca un número del 666 lo cambian. Es increíble. Las dos bestias son imitaciones satánicas. Se nos presenta a un Cristo falso y a un falso Juan el Bautista, quien promueve al falso Cristo. Satanás no puede crear, pero puede engañar efectivamente con la imitación. Las imitaciones han constituido los peligros más graves en la historia de la iglesia y del mundo. Y el último intento del diablo para ganar el gobierno de la raza humana será un espantoso intento de imitación. Las imitaciones funcionan precisamente porque son similares. Si fueran obviamente diferentes, sería fácil percatarse de su falsedad. Debemos de tomar precauciones y estar familiarizados con lo genuino. Y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos. Tenemos que leer la Biblia, hermano. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que pedirle en comunión al Espíritu Santo que nos llene, que nos permita realmente entender lo que Él quiere para nosotros. En lugar de obsesionarse con la imitación, el anticristo es más apropiado para los cristianos que estén interesados en lo genuino, en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Vamos a obsesionarnos con Cristo Jesús. Vamos a obsesionarnos con su palabra. Vamos a obsesionarnos con el Espíritu Santo, con su llenura. Vamos a obsesionarnos con Dios Padre. Que nos permita realmente ver más allá de nuestras narices. Y realmente meternos en esa comunión que tenemos que tener con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos en la próxima. Amén.